Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño Divino. Así que, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muy agradecida con Dios por una semana más que nos permite conectarnos con nuestros amigos de las redes sociales, los seguidores de Busco en Ti Radio, y pues saludándolos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, a nuestros amigos que nos verán en ese tiempo y en el tiempo que viene, ¿verdad? Este tema que hoy nos trae aquí, que el Señor nos habló, el espíritu de envidia en la iglesia. Ese va a ser el tema de hoy. Y bueno, quiero decirles que todos nosotros tenemos una característica que es la más grande que Dios nos ha otorgado al ser humano. Y esta se llama la libertad de poder escoger entre dos caminos, ¿verdad? Que es entre el bien y entre el mal. Y bueno, vamos a empezar dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, en este conocimiento, en este acercamiento a ti, esto que tú estás haciendo en todos aquellos que claman tu nombre, aquellos, Señor, que han tenido la convicción de seguirte, de amarte, de entregarte su vida. Señor, hoy te damos gracias por ese privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por todos aquellos que están acercándose a ti. Hoy disponemos este tiempo para que tú, Señor, nos guíes con tu palabra, nos des una palabra fresca, una palabra que nos aliente, nos confronte también, pero también, Señor, que nos dé dirección para caminar en tu voluntad. Hoy ponemos este tema en tus manos, Espíritu Santo, y guíanos a todos, Señor, para vivir en esa paz, en ese gozo en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero empezar con este tema que dice el espíritu de envidia en la iglesia. Y yo quiero decirles que no es un tema muy delicado y no vengo a dar juicio ni a estar juzgando ni nada de eso, pero es algo real que pasa dentro de las iglesias. Y la iglesia somos tú y yo, ¿sí? La iglesia está conformada por aquellos que han aceptado a Jesucristo, aquellos que han venido de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Que el Señor los ha transportado, los ha santificado y los ha hecho pertenencia de ellos. Por lo tanto, tendemos nosotros y nuestro caminar debe ser en ascenso, ¿no? En santidad, en limpiarnos de aquellas cosas que nos pueden estar atando y que podemos estarnos afectándonos a nosotros mismos y dañando a otros. Y hoy quise traer este tema porque lo he estado teniendo en mi mente continuamente y no quiere decir que yo lo viva y esto, pero Dios nos abre los oídos para oír lo que pasa en las iglesias y en la iglesia global de Cristo. Y el espíritu de envidia es algo tremendo, algo que está pasando. Y cuando les digo que todos nosotros tenemos una característica y que es la más grande que Dios nos ha otorgado, es el libre albedrío, ¿sí? Es la libertad de poder escoger entre dos caminos que hay nada más, entre el bien y entre el mal. Dios permite que la criatura pueda determinar, ¿sí? Decidir y hacerse responsable de yo, Señor, te quiero amar libremente, o también de hacernos responsables de decir, no quiero nada con el Señor, no quiero amarte, no, me rehúso a amarte y me rebelo contigo, porque hay esos dos caminos. Y yo quiero sentar este tema que nos trae ahora el día de hoy en Números 16:1 al 40. Este va a ser el tema, número 16:1 del 1 al 40, y es la rebelión de Coré, la rebelión de Coré. Y voy a iniciar leyendo una porción de esta palabra. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron, ¿verdad? Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo?
Y escuchen esto, esta rebelión es de gente creyente, ¿verdad? Que vieron los milagros, que vieron todo lo que sucedía, todo lo que, como las plagas, o sea, fueron testigos de los milagros de Dios, pero en algún momento se afecta su visión, susurra el enemigo a su mente y empiezan a tener una condición, ¿verdad? De ceguera, de deshonra. ¿Y qué quiero decir hoy? Muchos creyentes están viviendo en rebelión porque se introduce el espíritu de envidia en los siervos de Dios y esto se mueve sutilmente, no es notorio, provocando se inflen los egos por los ministerios, liderazgos y aún en los servidores, o buscan relacionarse con personas de influencia dentro de las congregaciones por motivaciones incorrectas del corazón. Yo esto puedo decir que lamentablemente lo he visto. Lo he visto y no quiere decir que yo me crea que yo estoy bien, que soy una mujer santa, pura, no, porque también he batallado en un área de mi vida en un momento determinado, pero tenemos al Espíritu Santo que nos corrige, que nos confronta con lo que nos permitimos pensar y sentir, y depende de cada individuo escoger el camino, ¿verdad? La dirección que quieres tomar del bien o del mal. ¿A qué vamos a darle poder? Porque ese va a ser lo que nos va a hacer conducirnos de acuerdo a lo que nos permitimos escuchar. ¿Y qué te quiero decir? Muchas veces no hemos entendido que lo que el Señor le place hacer en un hijo es quitar las cosas que nos dan cargas pesadas. Él quiere quitar las cosas que nos dan cargas pesadas, caretas de espiritualidad, ¿sí? Ambiciones que podemos tener por vacíos o daños psicológicos que tenemos, ¿sí? Que muchas veces por más que tratemos de imitar a un gran ministro, predicador o líder, si no viene de Dios, se mostrará en el fruto, en el futuro, ¿sí? Porque nada se va a mantener cuando no es verdadero. Todo es una apariencia cuando no viene de Dios. Y una muestra son la manifestación de que eso no está dando fruto, son los chismes, son las murmuraciones, es el juicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Hemos visto eso en las iglesias, lamentablemente es verdad. Chismes, murmuraciones, juicio, víctimas, contienda, deslealtad, división, deshonra y otras cosas que suceden, ¿verdad? Y todo esto por falta de la unción. ¿Por qué? Porque la unción viene de la conexión con Dios, del morir a ti, de la obediencia. Dios no te va a dar primero y después vas a obedecer. Primero es la obediencia y después viene la promoción, la unción, ¿sí? Esa parte que te empieza a usar como un instrumento para fructificar en otros lo que el Padre ha depositado en ti. O también la unción se ha perdido, ¿verdad? Esa falta de unción se ha perdido, que tal vez algún día la tuviste o la tuvo alguien, pero por no reprender los prejuicios mentales, esas cosas que venían de estar viendo lo que otros fallan, lo que otros te dicen, lo que otros hablan de ti, los que otros no hacen de acuerdo a lo que tú crees que debe de ser correcto, esos prejuicios mentales carnales, alejados de lo que es digno de alabanza, puede ser que perdamos esa unción porque escuchamos más la voz del enemigo o de la misma carne, ¿no? La parte carnal de nosotros mismos, de aquellas áreas que no han sido tratadas todavía por el poder de la palabra, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir? No entendemos que una de las más importantes, ¿verdad? Una de las más importantes de las formaciones que el Espíritu Santo hace para llegar a posicionarnos en el cuerpo de Cristo, es decir, a un creyente, tiene que ver con el sometimiento a la autoridad, ¿sí? Esa es una de las grandes transformaciones que hace el Espíritu Santo en los hijos, en los siervos, en aquellos que están siendo formados para ser discipulados, para ser enviados. Es sanar el corazón, pero tiene que ver también mucho con el que aprendamos a someternos a autoridad, a esa autoridad puesta por Él. ¿Sí? Pues si no nos sometemos a las autoridades naturales que vemos, ¿cómo te someterás o me someteré a las autoridades espirituales que no se ven? ¿Sí? Que son de Dios, que vienen de Dios.
Entonces la ofrenda que el Señor espera de un creyente es que se deje limpiar de las obras de la carne, que es muerte, y que la muerte implica que estás en pecado, y el pecado quiere decir separación de Dios. Cuando tú y yo estamos dirigiéndonos por la carnalidad, por los egos, estamos pecando, y el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Tenemos la sangre de Cristo, pero cuando nos arrepentimos, y arrepentimiento tiene que ver cambio de dirección. Si tú dices que te arrepientes y perdonas, pero tu dirección sigue la misma, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Él sabe que en realidad no ha habido un cambio en tu corazón, ¿sí? Y en la palabra de Dios, en Lucas 11:23, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esta palabra es tremenda, porque estar con el Señor, ¿verdad? Recogemos, quiere decir, trae a unidad, ¿sí? Trae a paz, trae a reconciliación. Tu corazón va a ser guiado a ese camino, a estar en paz contigo, con Dios y con tu prójimo. No quiere decir que va a ser a tu manera ni que vas a recibir lo que esperas, pero la conexión con el Padre, estar con Él, ¿verdad? Te lleva a ¿cómo se llama? A estar con Él, recogiendo, haciendo hacia la luz, hacia la verdad, todo aquello que si quiere salir del camino. Pero el que no es con Él, dice, desparrama, ¿sí? Aleja, se desvanece, se divide, se esparce. Y eso lo puedes aplicar en cualquier lugar, no nada más en la iglesia, también en la familia, en tu empleo, en todo lo que es tu vida secular y espiritual. Y continúo con Números 16, 8 al 9. Moisés le habló de nuevo a Coré, porque se estaban rebelando, ¿sí? Todos estos de la tribu de Rubén se estaban rebelando contra Moisés, ¿verdad? Sabíamos que eran jefes de la comunidad, que eran miembros prominentes, tenían altos rangos, ¿verdad? En la asamblea. Y se unieron, dice, confabularon contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y les dijeron, ustedes que se han creído, ¿verdad? Han ido demasiado lejos, el Señor santificó también a nosotros, a la comunidad entera, Él está con todos nosotros, no más con ustedes. Entonces estaban revelando, ¿no? O sea, yo también sé mucho, yo también tengo el poder, yo también puedo hacer las cosas. Y eso pasa en la iglesia, vemos en menos a gente que Dios ha puesto ahí, ¿sí? Pero hoy quiero decirte, en Números 16, 8, 9, Moisés aún buscaba la paz, buscaba recoger, cambiarlos de opinión, buscaba interceder, ser un mediador de la paz. Y Moisés le habla de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. Levitas era el sacerdocio, el que estaba dedicado a servir en el templo, en el tabernáculo. Y les dice, ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el hijo, que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él? De manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles, les dice él. Y yo quiero decirte, Dios te ha posicionado de acuerdo al diseño que Él tiene para tu propósito. Y no queramos ponernos el traje, ¿no? O la armadura de otro que Dios tiene en otra posición por envidia, porque deseamos estar ahí por situaciones del ego, de vacíos, de lo que sea. Tú y yo tenemos un privilegio, haber sido llamados y escogidos por Dios para salvación y darnos propósito. Una asignatura para representar a los intereses del Padre. Tú y yo estamos asignados para representar los intereses del Padre y seremos usados. Y muchas veces no será dentro de la iglesia, ¿sí? Muchas veces no será dentro de la iglesia, aunque nos congregamos, servimos dentro de algún ministerio, ¿verdad? El Señor nos usará como le plazca y en el tiempo que disponga. Solo tengamos en mente que tenemos que meditar en todo lo que nos permitimos y desechar aquello que nos busca debilitar en la fe. Y a lo que fuimos llamados, a mostrar el amor de Dios. Y esto implica que en tu vida secular y espiritual, esto implica también en tu vida secular, en donde estemos, ¿sí?
¿Cómo podemos decir amar a Dios y servirle, sí? Y le volteamos la cara al hermano. No mostramos afecto. Saludas a un hermano de los mismos líderes y pasa como si nadie te habló. Digo, cada quien trae sus rollos, pero hemos sabido de personas que tienen contrariedades, que él habló de mí, que este dijo el otro de mí, que me vio con malos ojos, que yo debería tener ese lugar si yo tengo tantos años aquí en la iglesia y por qué ponen a otro ahí. Tantas cosas que se oyen y se van de las iglesias por eso. O dicen, ya esta iglesia no está ungida. ¿Por qué? Porque no se está moviendo como yo creo que debe de ser. Y no mostramos el afecto. No mostramos empatía por las fallas de otros, ¿sí? Porque un día estuvimos ahí y juzgamos y condenamos con nuestra indiferencia. Hay muchos que dicen, sí, te perdono, pero te veo y me escondo de ti. No quiero volver, no quiero verte. Y estás levantando las manos y todo. Y dice Dios, perdona a tu hermano. Deja ahí la ofrenda y ve y reconcíliate. Y entonces vienes hacia mí. Y ellos se creen que están puros, que están bien, pero están en el ego, en el orgullo, en la soberbia, ¿verdad? Y creyendo que el otro es el que tiene la culpa y lo castigo con mi indiferencia. Lo castigo, no le hablo, ya no me reúno donde ella está o él está. Y tenemos esos rollos porque nos mueve un espíritu de envidia. Y anteponemos el orgullo, el rencor o el resentimiento. Y decimos servirle a Dios. Y Dios dice en su palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay veces que gente quiere tener la paz y se acerca a ti y dice, perdóname si te ofendí, si algo hice que te dañé, perdóname. Sí, sí, ya nada, todo está bien, pero sigue su actitud igual, indiferente, fría, no te hablo. Sí, cuando es algo personal de cada quien. Es algo de donde quieres que quedar bien con quién, con el que todo lo ve. Nosotros, como seres humanos y Dios mismo, no destruye el mal, no destruye el mal, porque quitaría la libertad y solo habría un curso, ¿sí? Una dirección y no existiría la capacidad de libre albedrío. El mal no se destruye. El mal va a seguir en este mundo. El mal no se destruye, se vence, dice la palabra, se vence. Y ese vencer lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo, sometiendo obediencia a todo tu ego, todo tu orgullo, toda tu altivez, todo aquello que quiere rebelarse contra la palabra. El hecho de que actualmente el mal no está siendo destruido no significa que nunca lo será. Dios tiene ese tiempo en su poder, ¿sí? Y si el mal tiene que ser vencido, hablemos de que es vencido y no destruido, porque ahí no estamos siendo efectivos. En Romanos 12:17 al 19 dice así: no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego viene el siguiente versículo, el 19, dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Cómo te vengas? Lo voy a castigar, me salgo de ese grupo, ya no voy a pertenecer en este liderazgo porque no soporto a aquel hermano o aquella persona. Y allí es donde está siendo tratado el amor, uno de los frutos, el dominio propio, la humildad, ¿sí? La compasión. Entonces cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, perdón, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esa es una palabra tremenda, pero va con esto que estamos hablando de números. Y sigo en números 16 del 12 al 14. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abira, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿Sí? Muchas veces hay un líder, hay un pastor, hay un ministro que quiere traer paz. No, yo no quiero hablar nada con esa persona. Si va a ser esa persona, yo no quiero ir. ¿Sí? Nos rehusamos a presentarnos ante ti. Y continúa hablando, ¿verdad? Estos hombres que se habían rebelado contra Moisés, dice, no te basta que nos sacaste de Egipto, ¿sí? Una tierra donde fluía leche y miel. Fíjense lo que está hablando. No te basta, le dicen a Moisés y a Aarón,
¿verdad? Que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y miel para matarnos aquí en este desierto y que además nos traes como tus súbditos. Ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos e intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. Así fue como hablaron. ¿Y qué te quiero decir? Ellos hablaban de una esclavitud donde se quejaban y clamaban a Dios porque estaba una carga pesada sobre de ellos, oprimían al pueblo, ellos clamaron a Dios y no comían eso que dice, no estaban en una tierra donde fluía leche y miel, pero fíjate cómo el enemigo cambia tu percepción de desear lo viejo porque estás pasando por un desierto. Y muchos hijos de Dios podemos estar pasando por un desierto donde es probada su fe, donde es probada su fe, porque la fe tiene que probarse por el fuego. ¿Y qué pasa? Entonces empieza a ver el Egipto, no, pues mejor hubiera soportado, ¿verdad? Las humillaciones, los desprecios, las infidelidades, los gritos, los golpes, o todo lo que pudieras vivir, porque lo ves como que es mejor eso que lo que estás experimentando. Y qué triste es, porque Satanás entenebrece el entendimiento y te vuelve contra tus hermanos o familia. Eso es su trabajo de él, ¿sí? Te está queriendo llevar a robar algo de alguien porque tú no te sientes en posición, pero estás influenciando a un buen de gente llevándotelas entre las patas, muchas veces dividiendo iglesias, muchas veces separando ministerios, muchas veces haciendo que empiecen a verse con coraje, con un punto de vista de acuerdo a ese que trajo ese veneno. Sí. Hay espíritus que se mueven en las iglesias atacando a la gente que Dios llama. Hay espíritus que se mueven en las iglesias atacando a la gente que Dios llama. Uno de ellos es el espíritu que atormentó a Caín, que aborrece ver cómo Dios bendice a su hermano. Muchas veces hay este espíritu entra en la iglesia a ver cómo un siervo de Dios, un hermano en Cristo está siendo bendecido por Dios. ¿Y qué pasa? Aborrece ver eso. Empieza a ver una envidia porque él y yo no. ¿Sí? Si tú a tus ojos tú estás más capacitado, pero Dios ve el corazón. Hay otro espíritu, es el que domina, ¿verdad? Es el que dominó en ese tiempo a Jezabel, que le gusta controlar cabezas para dominar astutamente detrás del púlpito, ¿sí? Este es un espíritu muy astuto, que le gusta controlar las cabezas, esos que están en lugares específicos donde hay gente, ¿verdad? Debajo, que están siendo de influencia, que están los ojos de la gente, del mundo sobre de ellos. ¿Y qué busca? Busca dominar astutamente detrás del púlpito, lo está haciendo. Y la gente que Dios ha puesto en autoridad tiene que cuidar su posición, tiene que cuidar su posición. Satanás manda espíritus de Jezabel a las iglesias. Necesitamos todos los creyentes, siervos, líderes y principalmente el pastoreado estar bien firmes en su definición de ministerio. Es decir, estar sobre el fundamento que es Cristo y vivir su palabra con humildad en el corazón. De otra manera, Jezabel pastoreará. Jezabel pastoreará por medio de ellos. Cuidémonos de los egos. Cuidémonos de los egos porque son caldo de cultivo que influenciarán el liderazgo, siervos y siervos, ¿sí? Porque Jezabel le mueve la voluntad, Jezabel mueve la voluntad de aquellos individuos por lo que les da, ¿sí? Porque esas personas están por algo, quieren algo y muchas veces su motivación no es correcta, ¿sí? Entonces, espíritu de Jezabel le mueve la voluntad de esos hombres o de esas mujeres por lo que te da, ¿sí? Una satisfacción momentánea, por la influencia que te puede estar dando también, y buscas aquellos que se envanecen en sus propios razonamientos, ¿sí? Que no tienen humildad para dejarse corregir y reconocer cuando han fallado. Números 16:15 continuó. Moisés se enojó mucho, habló con el Señor. No acepte sus ofrendas de grano, dice. Yo no le he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Moisés da una serie de indicaciones a los de Coré para presentar ofrenda al Señor. Y Coré incitó a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo.
Muchas veces va a haber dentro de los liderazgos, de los discipulados, hay diferentes maneras de pensar, procesos distintos de estar viviendo, ¿verdad? Temporadas distintas, una percepción distinta en cada persona, y Dios quiere darnos sabiduría para poder ser de instrumento de amor, de honra. ¿Y cómo va a ser esto? Va a haber veces que personas te van a ver como poca cosa a ti, ¿sí? Pero a Dios le ha placido ponerte ahí, porque eso que a ellos le choca es algo con lo que Él va a pulirte, ¿sí? Muchas veces tú vas a estar en ese lugar de influencia porque esas personas que no te aceptan, pero se sujetan a Dios en obediencia, van a ver la gloria de Dios, va a cambiar su corazón y van a empezar a recibir. Van a empezar a recibir lo que Dios quiere darles de bendición para poder ascender, para poder ser de bendición y desde un corazón sano. Entonces, la gloriosa presencia del Señor, dice aquí, cuando estaba Aarón y todos se reunieron en la entrada del tabernáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Estaban confabulando contra ellos, ¿verdad? Estaban haciendo, ¿cómo decirte? Estaban queriendo rebelarse contra estas personas. Y Moisés se enojó mucho y le habló a Dios, ¿no? Le habló al Señor, no acepte sus ofrendas de grano. Y le dice, yo no les he quitado nada, ni siquiera cuántas veces tú no has hecho nada malo, lo quieres dar de ti, no tienes ni siquiera sueldo, lo haces de corazón, porque las cosas de Dios no son por un precio a pagar en dinero. Tú sabes que es más valioso las riquezas de la gloria de Dios, ¿verdad? Reveladas a tu corazón. Y ver cómo personas van siendo transformadas por medio de ti. Pero hay personas que anhelan ese lugar que Dios te ha puesto y que te ven en poca cosa, pero no alcanzan a percibir que eso que les choca de ti es que a ellos los está puliendo de Dios, los está puliendo en su corazón, en su manera de pensar. Y Coré incitó a toda la comunidad contra Moisés. Se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor apareció ante toda la comunidad y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de todas esas personas para que pueda destruirlas en el acto, para que pueda destruirlas. En el acto Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre ha pecado? Y aquí me encantó, porque un verdadero hijo de Dios, un siervo, uno que le está rindiendo su corazón, cuando un hermano falla, esta es la postura, ¿sí? De intercesión. Si Dios te revela cosas que te duelen, que alguien te ofendió, te humilló, habló mal de ti, te falló, lo que sea, si lo ves, es para orar, para interceder, porque a ti, ¿quién te dice que a la vuelta del camino ahí vas a estar en esa misma postura y vas a recibir de gracia si de gracia diste? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Un verdadero líder no se guía por resentimientos, queja o murmuración. Enfrenta las adversidades o conflictos con sabiduría divina. Es decir, te va a mover porque no somos de piedra ni somos completamente seres divinos que estamos en una perfección. Nos va a mover nuestra naturaleza. Yo no soy perfecta, yo puedo tener un momento que me mueve una emoción y puedo hablar cosas que no son correctas, una palabra fuera de lugar. Pero ahora tengo al Espíritu Santo que me confronta, sí, me corrige, ya lo dije, sí, pero inmediatamente perdóname. No debí de haberte dicho esta palabra, esta mala palabra, sí. Perdóname. Y entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te confronta, te corrige y te direcciona. No es para mantenerme en mi orgullo, en mi ego, que ellos me hicieron. Ellos no lo puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir caminar en esa dirección del bien. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Vamos a enfrentar un verdadero líder, vamos a enfrentar adversidades, conflictos, pero con sabiduría divina vamos a tener para resolver. Es decir, vamos a saber resolver y ver en el problema la oportunidad de crecer, esa oportunidad de crecer. Cada persona que está pasando por estas situaciones tiene oportunidad de crecer. ¿Y qué te estoy diciendo? Un siervo de Dios intercede a favor del hermano o familia que falló.
En Números 16, 23, 24 dice, el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. El Señor está podando muchas veces, a otros separándonos de la cizaña, porque son tiempos peligrosos y te tienes que decidir a qué amo servirás. En Números 16, 28 al 40, Moisés le dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces sabrán que estos hombres, ¿verdad? Que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Tú y yo, cuando estamos rebelándonos, ¿verdad? Contra las autoridades y no nos sometemos a autoridad, estamos mostrando desprecio por el Señor. Desprecio por el Señor. Y dice que apenas Moisés terminó de decir esas palabras, la tierra repentinamente abrió la boca debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. ¿Y qué creen? Los 250 jefes de la comunidad, que eran gente prominente, huyeron por temor y empezaron a ofrecer incienso al Señor porque temían por lo que le sucedió a los demás, pero el fuego los consumió también. Todos tenemos libertad para escoger entre el bien o escoger entre el mal. Escoger el bien conlleva responsabilidades con Dios y el prójimo, ¿verdad? Que te da paz, que te da amor, que te da sabiduría para caminar en su voluntad y da plenitud de gozo que repercute para una eternidad con el Señor. Escoger el mal también tiene consecuencias. Lleva prisiones, cegueras, vacíos, enfermedades del corazón y una mente reprobable que nos lleva a una eternidad sin Dios y de tormento. Recordemos que nuestra lucha no es con carne y sangre. Hay un espíritu que está, ¿verdad? Usando a ese que tú crees que es tu enemigo, pero no te turbes, que Dios tiene el control de lo tuyo. Y el Señor es experto haciendo lo que a ti te hace para mal, lo obre para tu bien. Lo que a ti te hacen para mal, cuando tú le obedeces y vives para darle gloria con tu vida, Él va a hacer que se vuelva a tu favor. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Hermanos, dejemos de estar en contienda, en pleitos, veámonos con amor, porque todos somos hijos de Dios. Y lo que le haces a uno de sus hijos, se lo haces a Dios mismo, Jesús mismo. Hoy vamos a orar. Padre, ayúdanos hoy este día, Señor, y todo el resto de nuestras vidas. No nos dejes desenfocarnos de tu presencia y las cosas eternas y verdaderas. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos someternos a autoridad, en tu autoridad. Fortalécenos en la motivación correcta de nuestro corazón. Que perseveremos en el pensamiento del bien. Ayúdanos a permanecer enfocados en nuestra identidad y propósito. La carga emocional, Señor, que podamos tener o la opresión mental, la soltamos en tu presencia, Señor Jesús. Y declaramos que tú, Señor, guardas en completa paz nuestro pensamiento porque en ti perseveramos y todo espíritu de envidia queda sin efecto, anulada, secada en nuestras familias, en nuestras iglesias y fuera de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Hoy los cubro con la sangre de Cristo. Bendiciones.